Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18 que hemos iniciado. Hoy queremos centrarnos en el capítulo 18, versículo 1 principalmente. ¿Qué nos dice? Este versículo dice: después de esto, se refiere ciertamente a la problemática de Atenas, que Pablo dice que mientras esperaba a sus compañeros que estaban viniendo desde Berea, él está en Atenas, él sintió, dice, una gran indignación que se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Bueno, eso es lo que fuimos reflexionando en estos días, fuimos desarrollando. Luego Pablo, cuando es invitado también por la gente, porque él comienza a predicar incluso también con los que están allí, con los judíos, en las sinagogas también nos dice, discutían en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios. También lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por allí. Vea la novedad en Abella Yuhua, ¿verdad? Con respecto a Atenas, es decir, Atenas pues era la cuna, ¿verdad?, de la filosofía, la cuna del saber, la cuna del pensamiento, vamos a llamarlo así, o por lo menos la capacidad de la discusión y del diálogo. Entonces, hasta coños en dudas y cada uno podía presentar sus ideas libremente, una democracia verdaderamente. Bueno, y así le encontramos a un Pablo que va también a las sinagogas, discutía con los judíos, pero va a aprovechar, se va en las plazas públicas. Pero es aquí donde, escuchándole a Pablo, ellos quieren conocer algo más. ¿Qué estará diciendo este charlatán? Decían algunos, eso lo habíamos visto ya en el capítulo 17, en el versículo 18 justamente. ¿Qué está diciendo este charlatán? Otros decían, parece que es un predicador de divinidades extranjeras. Porque Pablo anunciaba de Jesús, hablaba de Jesús y hablaba de su resurrección. Y aquí entonces, miren, en el 19, y esto es lo que nos hace entender, cuando en el 18:1 decimos, después de esto, entonces lo llevaron a Pablo con ellos al Areópago y le dijeron, podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas. Le llevan al Areópago. Todo lo que significaba el discurso de Pablo en el Areópago. Él comienza a hablar. ¿Qué era el Areópago? Nosotros ya habíamos hecho esa definición, pero ya demandó a mi gente, dice todo aquello que se están uniendo
por primera vez a nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, se denominaba Areópago a la colina situada al sur de la plaza pública llamada Ágora. Aludía también al tribunal de Atenas, donde los jueces se reunían y decretaban sentencia. Bueno, entonces la Areópago, le llevan, le invitan, Pablo Orendie, debió de hincharla tan, reglar la pared, el aérea, etc. Todos, cada uno opinaba, pero por lo menos Pablo viene aquí y presenta también su idea. Le quieren escuchar. Hay esta capacidad, ¿verdad?, de escucha, sobre todo entre los griegos. Pero no nos olvidemos que Pablo también se iba y hablaba con los judíos, evidentemente. Siempre nos hablaba en todos los lugares donde él se iba, lo primero que hacía era reunirse con los judíos. Se iba a la sinagoga. ¿Por qué? Todo el Antiguo Testamento, la Torah, las promesas de parte de Dios, el Mesías, el Salvador. Y entonces Pablo lo que está diciendo es, aquí está el Mesías. Entre los griegos no podía hablar de esta manera tan fácilmente. ¿Por qué? Y porque justamente estamos en otra cultura. Cuando hay judíos, cuando hay la Torah. Entonces Pablo tenía que presentar todo. Incluso cuando comenzaba en el Areópago, ¿se acuerdan que él decía? Veo que ustedes atenienses son de todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Hapeabe se halló VM, hay KBM, ¿quién es ese Dios desconocido? Y ahí entonces comienza y les habla. ¿De quién? Y les habla del Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo es un judío muy bien formado. Está formado por la escuela justamente de Gamaliel, una de las corrientes dentro del judaísmo bastante fuerte. Una formación, educación bastante interesante. Y entonces fariseo, evidentemente. Y Pablo después en sus cartas se va a presentar y él va a decirlo. Yo fariseo añeteten. Yo fariseo a estudiar, juega maliendi. Él hace profesor. Es decir, se estaba presentando como alguien muy, muy conocedor de la Torá y muy conocedor del Antiguo Testamento. Y entonces eso es lo que él ahora viene y eso es lo que él va a presentar. Y por eso aquí, después de esto, se está refiriendo al discurso que Pablo dio en el Areópago. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada, en este día, que nos regala, como siempre, con su gracia, la gracia de reflexionar. Hoy estamos leyendo del primer libro de los Reyes. Capítulo 10, del 1 al 10. La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y fue a ponerlo a prueba, proponiéndole unos enigmas. Llegó a Jerusalén con un séquito imponente, con camellos cargados de perfumes, de muchísimo oro
y de piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le expuso todo lo que tenía pensado decirle. Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo para el rey ninguna cuestión tan oscura que no se la pudiera explicar. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, los aposentos de sus servidores, el porte y las libreas de sus camareros, sus coperos y los holocaustos que ofrecían la casa del Señor, se quedó sin aliento y dijo al rey: realmente era verdad lo que había oído decir en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Y así continúa esta narración tan interesante. La reina que viene, que habla con Salomón, va descubriendo, pero aquí, como va concluyendo esta partecita, es lo más importante. Esa sabiduría y esa grandeza que Dios te lo ha dado. Queridos amigos, algo importante es Inayema, porque aquí va hablando de tantas cosas lindas. Primero, el hecho de exponer, dice, sus enigmas, a los que Salomón fue capaz de responder, dice, a todas sus preguntas. Número uno, Peala Yarecono lleva Peñan de Yara, evidentemente que siempre encontramos soluciones para los problemas que tenemos. Pero después también comienza a describir la riqueza, la organización. Hace Pebela lleva Peñan de Yara, y Gato Hanguay Señandea y Yarecoa lleva Peñan de Apuesto esta sabiduría de Salomón. Porque esto significa, queridos amigos, el ofrecer instituciones, el ofrecer entonces lo necesario para poder llegar a la dignidad de los habitantes de un pueblo. Apeajina la gran sabiduría ñandeña y contemeva peñandene tamenguana. Es decir, cuando está hablando aquí, está describiendo a sus camareros, todas las construcciones y cómo se comportaban. Entonces significa que han llegado a la dignidad de los hijos de Dios. Y eso necesitamos para nuestra nación, eso necesitamos para nuestras familias, eso necesitamos sobre todo para nuestras instituciones. Pidamos esta gracia especialmente y vamos a procurar, escuchando la palabra de Dios, sobre todo, imitar estas virtudes tan interesantes que nos presenta hoy la palabra de Dios con la figura de Salomón. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981
414-866 y el 0972-191-525. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 18. Hoy queremos simplemente centrarnos un poco cómo comienza este capítulo 18. Primero ya dijimos, después de esto. ¿A qué se refiere después de esto? Lo que hemos ya reflexionado y visto desde el discurso de Pablo a los atenienses desde el Areópago. UBBAE, oña invitaque, uberajashbe, cuaya, eñe pununave, oye, sa, oñandú, dice una indignación, oye, sa, está y la dioses, idolatría. Entonces dice, me siento indignado, pero veo que ustedes son bastante interesantes, son muy religiosos. Y he encontrado a ese que está ahí, ese nicho que está ahí en el centro de todos los otros dioses en medio de eso, que está vacío, pero justamente había sido, dice, al Dios desconocido. Qué interesante. Pablo también es demasiado inteligente, ¿verdad? Sabe cómo entrar. No es que comienza nomás y dice, bueno, saben que existe otro Dios que ustedes aquí no tienen, había sido en su nicho entre todos los dioses que ustedes creen, se añeta de este Dios. No, él directamente, al ver ese nicho que ellos le tenían ahí al Dios desconocido, por las dudas, péndolo y cuaya, ni posición y entonces, Sharubeme justamente y cuaya, maba pe Dios desconocido, penda y guay, muy bien, cierto la veña, pero si hay cuaya buena, así hay cuaya cada vez. Entonces, Pablo es un tipo, pero genial, ¿verdad? En esto. Y así, ya hemos leído y ya hemos estudiado todo lo que Pablo dice ahí en el Areópago. Comienza con el Dios creador, comienza con ese Dios que da todo. También habla, ¿se acuerdan?, de la universalidad. Al final de cuentas, al hablar de la universalidad, está hablando también de la dignidad, ¿verdad?, del mismo hombre. La relación, la igualdad que tiene que haber. Todos venimos del mismo Dios. O sea, todos estos elementos son esenciales y fundamentales dentro del discurso de Pablo. Él está haciendo una síntesis del Antiguo Testamento que desemboca luego con la manifestación de Jesucristo. Y la mayor manifestación, y como parece que hace que su discurso después le digan a Opeña en Dudapea, es cuando llega Jesús y les dice que él ha muerto, pero que ha resucitado al tercer día. Debe ya opetamos y cuay medio desconcertado. Entonces otro día nos enduta Pablo, que esto, que aquello, y bueno. Ahora, cuando nosotros vemos este capítulo 18.1, tenemos otro elemento que es la ciudad de Corinto. Dice, Pablo dejó entonces, porque en medio, en esta oportunidad no ñemosé, pero normalmente Pablo oñemuña, hoy, no enduseo y llegue. Te juego hay la anderea cualquier alboroto meme ojo jabe Pablo o producir alboroto. Entonces, aquí dice, al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. O sea que, él ha resultado a pesar de todo. Daja la opista cero y tebe lleva, sino que doña evacue Pablo y bajabe ojenduyo y cuay hoy cuase y cuay ya pues saca y cuay el apeaje y
habla de otros dioses, qué es esta nueva doctrina, qué es lo que está trayendo, en qué podemos nosotros creer y adherirnos. Y entonces dice un grupo, cuando Pablo se aleja de ellos, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Ese es importante, ese versículo 33, que no fue en vano lo que él estaba sembrando. ¿A qué se refiere? Y piden y exigen una mayor explicación, ¿verdad? Pero ya se hacen seguidores. Los otros que dicen, bueno, ¿de qué es lo que está hablando? Otro día te oiremos hablar de estas cosas, etc. Pero abrazaron la fe, por ejemplo, Dionisio, el Areopagita, una mujer también que se llamaba Damaris y algunos otros, en Atenas. Y por eso, cuando comenzamos a hablar sobre la fundación de la iglesia de Corinto, lo primero que nos dice y nos presenta es justamente que Pablo deja la ciudad de Atenas. Llega Pablo a Corinto y es ahí donde después vamos a ir viendo cómo en el curso anterior estuvimos hablando a quienes él también conoce en esa ciudad. Va y se relaciona con esas personas. Ahí vamos a tener a Áquila y a Priscila justamente, ¿verdad? Pero eso ya en Corinto. Pero ahora nosotros estamos subrayando el aspecto Yeikwami, esta ciudad llamada Corinto. ¿Cuál es el misterio entonces de esta ciudad llamada Corinto? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. La producción Follow That Bishop, Sigan a ese obispo, ha sido seleccionada como uno de los 3 finalistas a mejor documental en el Festival Mirabile Dictu 2024. Este certamen, al que este año se han presentado más de 2.000 producciones de todo el mundo, está considerado como los Oscars del cine católico. Sigan a ese obispo desvela los documentos secretos que el FBI ha descalificado sobre un popular obispo norteamericano, Fulton Sheen. La agencia de investigación temía el éxito y el seguimiento que tenía este obispo en la televisión, con millones de espectadores en los años 50. El documental está producido por Rome Reports y su director, Sean Patrick Lovett, tiene claro el secreto de su éxito. En primer lugar, es enormemente emocionante estar nominado entre tantas candidaturas maravillosas procedentes de todo el mundo. Y cuando haces un documental, cuando empiezas a pensar en lo que quieres hacer, el hecho de que hayamos elegido a Fulton Sheen creo que es por 2 razones. En primer lugar, porque después de tanto tiempo sigue siendo un gran ejemplo de lo que un comunicador católico debe y puede ser. Y en segundo lugar, porque es un ejemplo maravilloso para las generaciones más jóvenes, porque habla desde el corazón y no desde la cabeza. A pesar de los recelos del FBI sobre este obispo, la realidad es que su causa está camino de los altares. El documental también descubre el milagro de un niño aprobado por el Vaticano que facilitará su beatificación. Follow That Bishop se presentará en Nueva York en el próximo mes de marzo en una premiere que contará con la presidencia del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de la ciudad. Desde hace unos días, Follow That Bishop se puede ver en la plataforma de Rome Reports Premium. El documental ha contado con el patrocinio de la Advancement Foundation de la diócesis de Fort Worth. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias.
Dios les bendiga a todos. Esta canción que sigue nace en la mirada de una chiquilla de 10 años. Sus papás se divorciaron, que ya es materia, pero aparte de separarse se hicieron pedazos y ella quedó a la mitad del partido. Cuando un chiquitín, no importa la edad que tenga, ve a sus papás separarse, el niño quiere el amor de sus padres, no solo del padre y la madre, de sus padres. ¿Tiene derecho a eso? No siempre se puede, pero nadie le explica qué está pasando. El niño se defiende con un pensamiento muy propio de nuestra defensa psicológica: es mi culpa, esto es mi culpa, tiene que ser mi culpa. Y como nadie le dice lo contrario, crece creyéndolo. Y por supuesto que crece con un hándicap, con una minusvalía al respecto del cariño y del amor. Esta chica tenía una mirada de mujer por todo lo que había vivido a sus 10 años, y de niña. Y en ese silencio, porque me quedé con ella en el auto y no supe ni qué decirle, simplemente el silencio salió en una canción tiempo después. Me toca cantarte. No fue tu culpa. Porque muchos crecen con esa imaginación. No tiro piedras. Yo, Martín Valverde, que les canto, soy orgullosamente hijo de una madre soltera, y por más soltera que fuera mi madre, me dio la vida y el título se lo ganó. Se la queremos cantar a los que son hijos de padres separados, divorciados, o a los que amaron y la cosa no salió como era el plan. Espero te sirva, porque no son las culpas las que sanan, es el amor. Muchas veces la vida no nos juega bien. Se derrumban las cosas y los sueños también. Se nos llenan los ojos de lágrimas, recordando lo que fue un ayer. Y nunca nadie nos dijo que podía pasar, que aun los que se aman se pueden odiar, cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar. Sé que no es fácil al ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes, y oír esas voces en la oscuridad acusando y reclamándote. Ahora escúchame a mí. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando que mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Quisiera saber más instrucciones, pero son dos las que te puedo dar. La primera es: joven, perdona a tus papás, vivos o muertos, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos. Así es la vida. Perdónalos antes de que la maestra vida te enseñe que el odio, si no se cura, se hereda. Estás muy a tiempo. Y a ti que amaste y no salieron las cosas, es un duelo. Estás pasando por un duelo, es lógico. Es hora de que te calmes y comiences a amarte, porque la primera persona que necesita que te ame eres tú misma. Hay que reconstruir. Tu dignidad está golpeadísima. Ve, atiéndete, ámate, reencuéntrate. Sí, hay una herida, pero tienes que empezar por ti. Pido perdón, porque hay que hacerlo a nombre de la iglesia. Hay gente que te ha visto desde el hombro, que te ve mal. ¿Ya viste que paró fulanita? ¿Ya viste cómo le fue a fulanito? ¿Qué les cuento? Hay gente en la iglesia que no tiene el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don y se la pasan tragando al que pueden.
Estamos a tiempo entonces. Perdónate. Más que culpas, tu parte, sé responsable y sigue adelante. Ámate. No tengas vergüenza, se vale llorar. Tienes una herida y la debes curar. Y si quieres salir adelante, el pasado se debe sanar. Yo sé que no es fácil hablar del perdón y el odio no ayuda, nubla la razón. Ya no busques culpables en tu situación, busca un refugio donde puedas amar. Ánimo, levántate y da tu pelea, hay mucho por amar y Dios no piensa dejarte, aunque para algunos tu historia ha acabado. La verdad es otra, apenas vas comenzando. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando qué mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. No te tortures pensando qué mal has hecho. Si Dios no te acusa, se friegan, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Postdata. Aún tienes el chance de ser feliz si quieres. Aún puedes decirle al amor, te lo repito despacito. Aún tienes el chance de ser feliz. Aún puedes decirle al amor. Yo tenía miedo, ¿para qué les miento? Terror, pánico y todas las apuestas en mi contra. La única diferencia fue Jesús, que me dijo: no te tengo lástima, no me la pidas, no la ejerzo con los que amo. No me pidas quedarme contigo, sígueme. No me pidas la rosa si no quieres la espina, Martín. Déjame, dame el chance de hacerte feliz, pero sígueme. Dile al amor que sí. Dile al amor que sí. Tu historia todavía no termina. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Aquí iniciamos, ¿verdad?, con el versículo primero. Ya hemos hablado la primera partecita. Al después de esto se refiere que Pablo, después del discurso que hizo en Atenas, ahora, al no ser escuchado también, o algunos que dicen, bueno, otro día te escucharemos, Pablo se aleja.
En esta oportunidad, como les digo, es Pablo el que se aleja de ahí, coño, moseo, ni puede parar. Como normalmente solemos escuchar en Berea, por ejemplo, dice, fueron allí a perturbar a la multitud, sembrando la agitación. Ya, a Berea, Menguri. Ese estaba en el 17:13. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. Solamente Silas y Timoteo permanecieron allí. Y así, se dan cuenta. Vean, en varios lugares, esta mañana en la vida de Pablo. Es interesante cómo este Pablo recibe presión por todas partes ante este anuncio del Evangelio de Jesucristo. El hablar de Jesucristo, se dan cuenta que no es fácil entonces. Bueno, pero sigamos un poco más. Ahora nosotros estamos hablando y estábamos diciendo que por primera vez aquí estamos escuchando a un Pablo que por lo menos él mismo, por propia iniciativa, se va alejando. Pero se aleja porque sus oyentes miran, escuchan, sienten, ven, etc. Pero no se adhieren directamente. Y ponete ahí la herea, y usted ahí la herea, todo lo que sea, pero no te oímos, no te hacemos caso, no escuchamos lo que dices. Y ya otro día escucharemos lo que estás queriendo decirnos con respecto a eso del Aipondaye, la resurrección de los muertos, sobre todo en la persona de Jesús. Y así, Pablo deja Atenas y fue a Corinto. Hablemos un poco de Corinto, primero presentemos. Corinto, ¿qué es esto? Vamos a mirar un poco algunos detalles interesantes. Después de un breve paso entonces por Atenas, como decíamos, Pablo se dirige a Corinto. Y Corinto es la capital de la provincia senatorial de Acaya, del Senado. Capital entonces aquí encontramos que es Corinto. La ciudad estaba situada al sur del istmo del mismo nombre, Corinto, ahí era, ¿verdad? Todo ese istmo que se encuentra, punto de unión entre la Grecia continental y la península de Peloponeso, la península de Peloponeso. Entonces, viene a ser esa unión, ¿verdad?, que existe entre estas dos regiones. Actualmente, el istmo está atravesado por un canal abierto a fines del siglo XIX. Aunque los trabajos ya se habían iniciado en tiempos de Nerón. Imagínense, ya en tiempos de Nerón se habían iniciado estos canales para pasar de un lugar a otro. Los grandes barcos pasan ahora a través de dos grandes murallas rocosas, pero antiguamente eran levantados y arrastrados por tierra desde el mar Egeo al mar Adriático. El paso se llevaba a cabo por la parte más estrecha del istmo, unos 6 kilómetros de extensión, y el puerto de Centreas en el Golfo Sarónico y el de Lequeo en el de Corinto permitían desembarcar y reembarcar a las personas y las mercaderías. Bueno, entonces tiene presentación de también como fue muy importante este lugar. Entonces Pablo también va aquí a Corinto. O sea, no está yendo a cualquier lugar, ¿verdad? Atenas ya era la capital en ese momento. Aquí nos encontramos en Corinto, que también tiene una importancia demasiado grande, porque se va hacia la capital, a Corinto, de la provincia senatorial de Acaya. Es una capital de la parte de la provincia, en el aspecto senatorial de Acaya. Corinto era una ciudad muy importante, por lo tanto, del Imperio Romano, en una importante también encrucijada de comercio y de viajes. Claro, como todas las embarcaciones también iban por ahí. Imagínense, lo arrastraban, dice, por tierra, de la otra parte del mar Egeo. Entonces, ya algo pensaban hacer, lo que hoy tenemos como canal, ¿verdad? Que es mucho más fácil el paso que existe allí.
Pero claro, al ser una encrucijada de comercio y una encrucijada de viajes, encontramos también las dificultades. Fue una ciudad conocida por su hedonismo y la inmoralidad. Upebeoicó de todo un poco. Upebeoicó de todo un poco. Como sabemos, ¿verdad? Nuestras ciudades portuarias, los lugares portuarios, siempre Pepe ou Jaonse de todo un poco. Mucha gente, o Pululú, Berubia, lleva Oñaina. Y entonces también encontramos esto. Y claro, el hedonismo y la inmoralidad, evidentemente, en estos lugares se encontraban, sobre todo aquí en Corinto. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Del mundo. La luna se convierte en sangre, las montañas se derrumban, las langostas mutantes atacan. Estas son apenas algunas de las imágenes extrañas que encontramos en las partes de la Biblia llamadas apocalípticas. Y si bien la mayoría de las personas piensan que la palabra bíblica, apocalipsis, significa el fin del mundo, no significa eso para nada. Así que hablemos sobre cómo leer la literatura apocalíptica en la Biblia. Espera, entonces, apocalipsis no significa fin del mundo. No, apocalipsis es una palabra griega que significa revelar o dejar al descubierto. Un apocalipsis es cuando de repente ves la verdadera naturaleza de algo que antes no podías ver. Porque no siempre vemos las cosas como verdaderamente son. Cierto, todos desarrollamos formas familiares de ver el mundo, pero eso puede limitar o distorsionar nuestra visión. Así que un apocalipsis es como una revelación. Exacto. Y en la Biblia, un apocalipsis es cuando Dios abre la cortina para mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva divina. Por ejemplo, está el profeta Isaías, quien fue transportado súbitamente en una visión al salón del trono de Dios. Cierto, él está en el templo de Dios, el cual es descrito como un puente entre el cielo y la tierra. Y allí, Dios le da una perspectiva divina del pasado, del presente y del futuro de Israel. Para que Isaías pueda desafiar y confortar al pueblo de Dios de su tiempo. O piensa en el apóstol Pablo, quien antes de su conversión estaba tratando de detener al movimiento de Jesús, pero entonces es detenido por una visión de Jesús resucitado. Sí, él se da cuenta de que está luchando en contra de lo mismo que anhelaba, y eso cambia el curso de su vida. Así que estos apocalipsis les dan a las personas una perspectiva celestial de su situación terrenal y pueden darte esperanza o desafiarte. O hacerte cambiar todo. Ahora, estas historias bíblicas son acerca de personas teniendo un apocalipsis. También hay secciones completas de libros bíblicos donde un profeta describe sueños y visiones apocalípticos. Y a esto se le llama literatura apocalíptica. Leer estos sueños y visiones es difícil. O sea, están llenos de imágenes extrañas. Como Daniel, que ve estas bestias feroces que salen de un mar oscuro, pisoteando a la gente en la tierra. Y entonces aparece este personaje, el Hijo del Hombre, quien es exaltado para reinar sobre el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Sí, es que la literatura apocalíptica está escrita en un estilo poético imaginativo, cargado de simbolismo. ¿Y cómo puedo saber qué significan estos símbolos? Bueno, en primer lugar, estudiando el resto de tu Biblia. Las imágenes y metáforas apocalípticas están basadas en patrones bíblicos de diseño que inician con el libro de Génesis y luego se desarrollan a lo largo de la Biblia, como el mar caótico en las primeras oraciones de la Biblia, al cual Dios domestica, pero no elimina en el proceso de poner en orden la creación. Así que el mar se torna en una imagen de peligro, la muerte y el caos cósmico. Y la tierra seca que sale del mar es un lugar seguro y ordenado donde los humanos están supuestos a gobernar como imagen de Dios. Así es, y también en la tierra están las bestias que los humanos están supuestos a supervisar. Pero si sigues leyendo, ves que los humanos fueron engañados por una bestia. Y empiezan a comportarse como bestias violentas. Exacto, y a veces un profeta te dirá qué significa un símbolo.
como cuando en Daniel se nos dice que estas bestias están simbolizando a reinos humanos violentos. Pero lo más frecuente es que los autores simplemente asumen que sabes cómo trazar el significado de una imagen a través de la historia bíblica y de entender su significado. Ahora, veamos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esta es una larga visión. Todo el libro es un apocalipsis. Sí, y funciona de la misma manera. Comienza con Juan el visionario, transportado al trono de Dios, donde él ve al Jesús resucitado como el Rey exaltado del mundo. Pero se nos muestra a Jesús como un cordero ensangrentado. Cierto, es un patrón de diseño que muestra cómo Jesús es el cordero sacrificial de la Pascua y del día de la expiación. Él dio su vida por los pecados del mundo, y entonces Juan ve al gran dragón bestial, ese poder espiritual que energiza los imperios violentos de la tierra. Este es expulsado por Jesús, el verdadero rey del mundo. Sí, y eso me recuerda a algo. Cuando leo Apocalipsis, es chocante ver tanta destrucción y violencia cósmica. Quiero decir, pasa una y otra vez. Sí, en Apocalipsis hay 3 ciclos del juicio de Dios con 7 partes cada una. Y hay otro patrón de diseño que conecta las historias del diluvio, las 10 plagas de Egipto, el exilio a Babilonia y aún otras. Estos son momentos donde los humanos desatan tanta violencia y muerte al mundo que Dios los entrega a la autodestrucción. Es como una reversión de la creación en Génesis 1, de modo que Dios permite que el mundo y los humanos desciendan a la oscuridad y al desorden. Esto es sobrecogedor. Lo es, pero recuerda, en Génesis 1, Dios venció a la oscuridad y al caos con su luz y con su vida. Y es así en Apocalipsis. La muerte de Jesús y la muerte del mundo que conocemos es el camino hacia una creación renovada que se inició con la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, si bien el Apocalipsis se siente como el fin del mundo, es más bien el principio de un mundo renovado, donde el cielo y la tierra son reunidos de nuevo y donde los humanos como imágenes de Dios van a gobernar toda la creación con el amor y poder de Dios. Ok, estas son muchas cosas juntas. Así es, y hay mucho en estos libros que es difícil de entender. Pero el propósito de la literatura apocalíptica es claro: darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales, de tal manera que cada generación del pueblo de Dios pueda ser retada y confortada y reciba esperanza para el futuro. Muy bien, lo logramos. En esta serie de cómo leer la Biblia, vimos todos los estilos de escritura en la Biblia: narrativa, poesía, discurso. Y aprendimos cómo leer todas las secciones principales de la Biblia. Esta es una literatura sofisticada y hermosa, y puedo ver cómo la Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia humana. Sí, cada parte encaja en la historia unificada que conduce a Jesús y que nos invita a una vida de lectura y meditación. Hay todo un mundo nuevo esperando que lo descubramos en la Biblia. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación. Domingo 4 de febrero. Junto al Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yara Ñee. El vino ya se ha acabado
agotados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, y a Jesús le ha comentado, le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Oh, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, 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 que el mejor vino que hay, ya está por venir. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Y estábamos hablando sobre esta ciudad muy importante, porque este versículo nos decía que Pablo dejó Atenas y ahora fue a Corinto, Peántelas y Ñande. Después de esto, es decir, capítulo 17, donde teníamos el discurso de Pablo en el Areópago, ahora Pablo se aleja, Pablo deja Atenas y va hacia Corinto. Y lo que estamos haciendo en Semina, va a Corinto, que es lo que representa Corinto, porque después tendremos 2 cartas muy importantes que escribe Pablo a los Corintios. Incluso hay también apócrifo, ¿verdad?, de más cartas de Pablo a los Corintios. Es una comunidad bastante interesante. Hasta ahora hemos dicho que había un poco de hedonismo, había también inmoralidades, una ciudad portuaria, por lo tanto, encontramos de todo un poco en estos ambientes. Ahora, en los tiempos de Pablo, esta ciudad importante del Imperio Romano es una encrucijada, decíamos, del comercio y de los viajes, y por eso es que encontramos todas estas situaciones bastante difíciles. En los tiempos de Pablo, Corinto ya era una ciudad antigua, ya era una ciudad antigua.
Y usted lleva a Corinto entonces. Era un centro de comercio con 2 puertos y había sido durante mucho tiempo un rival de su vecino del norte, es decir, Atenas. Entonces aquí, por la cuestión del comercio también, ya era, dice, un rival con Atenas, que está un poquitito más al norte. Lleva al sur. Y bueno, aquí se desarrolló también el comercio. Mucha gente que llevaba hasta Corinto, y así se realizaba. Corinto era una ciudad con una notable reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad sexual. En el griego clásico, actuar como un corintio significaba practicar fornicación, y una acompañante corintia significaba una prostituta, ¿se dan cuenta? Entonces ya te ponían el nombre así, Palanemomotea, corintio o corintia, una acompañante corintia. Quiere decir entonces que siempre se refiere al hedonismo y se refiere sobre todo también a la cuestión de la inmoralidad. Es muy significativo que fue de esta ciudad que Pablo escribió su carta a los romanos. Pablo, estando en este lugar, es que escribe o presenta su carta, aquella carta, lo que él piensa, lo que él cree, lo que él siente, lo que él entiende de esta manifestación, de esta epifanía de Jesús. Entonces vamos a tener la carta a los romanos. Cuando uno lee su descripción de la corrupción de los gentiles en esta carta romana, casi tiene un espejo de lo que él encontró en Corinto. Casi un reflejo de lo que él encontró en Corinto. Pero él está escribiendo ¿a quién? A los romanos. Por eso que nosotros siempre decimos todas las influencias que nosotros tenemos en nuestro ambiente. Peñandeñas en Dúa, Peñandea lleva Yaea, Peñandea Huerecógena, Peñandea Atihuasube, en nuestra comunidad. Pero entonces ya lleva la influencia en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de expresarnos. Y es lo que Pablo expresa también. Pablo expresa directamente esta situación. Y aquí entonces, cuando él va a Corinto, una iglesia fuerte había que estaba en medio del imperio, una iglesia que se iba desarrollando en medio del imperio. Miren que todavía no estamos absolutamente, no estamos todavía en una era, digamos, de cristianismo. Estos son los primeros discípulos. Pablo es justamente uno de los primeros que comienza a predicar. Ay de mí, si yo no evangelizara. Cierto que él mira y entiende absolutamente ese plan de salvación de Dios con respecto a la familia, con respecto a cada uno de nosotros, con respecto a lo que Dios verdaderamente nos había regalado. Entonces ahora viene el compromiso. Pablo, por lo tanto, en su descripción de la corrupción de los gentiles, en esta carta romana, recibe y encuentra a quienes. Recibe y encuentra a todos estos que están súper necesitados de Dios. Hoy contean a Pablo a evangelizar hoy sacáis moto para la guatana. Y así les va presentando eso que nosotros escuchamos en Atenas, diciendo al Dios desconocido. Aquí entonces Pablo, ¿verdad?, que se mete en esta realidad de este pueblo. Comienza a transmitir cuáles son estos valores. Comienza a transmitir qué es lo esencial y lo fundamental de lo que ellos, como discípulos del Señor, han aprendido. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy de nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Hasta la próxima. Y que Dios les bendiga a todos. El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.